¿Cómo están, Nico, Carla? Hola, Hoy Juli. tuvimos, hoy tuvimos un día atravesado por la economía. Ya Cambiemos definió, Juntos por el Cambio, definió que su agenda es pegarle a todo lo que económicamente se haga para resolver el lío que ellos dejaron. O sea, criticar la resolución de los problemas, que puede ser parcial, pero sin ninguna duda es una resolución al fin. Vamos a ver qué es lo que pasó hoy a la mañana y después vamos a explicar algunas de las cosas que Cambiemos o Juntos por el Cambio estuvo criticando. Tempranito, Jerome Powell, el presidente de la Fed es el Banco Central de los Estados Unidos, arrancó con de esas declaraciones que a todo el mundo le preocupa porque dijo, bueno, el proceso va a ser difícil, se necesitan más subas de tasas. Y esto ya no está tan bueno. ¿Por qué? Porque ya veníamos viendo, yo anuncié la semana pasada, comenté la semana pasada que habían subido las tasas, las suben 0,25 puntos, no 0,5, es decir, no van tan rápido, pero finalmente suben. Estamos más o menos en 4,5 puntos de tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una locura, en términos históricos es un montón. Eso enfría la economía y eso genera además desequilibrios en los mercados de economías periféricas como esta, como Argentina, que somos una economía muy volátil frente a estos movimientos. Automáticamente tenemos más tarde un tuit de Eduardo Setti en donde se busca nuevamente tener más control, entre otras cosas, sobre la deuda local y la deuda, en este caso en dólares, y se vuelve a la estrategia de recompra. Algunos conectaron ambas iniciativas para... Otros son directamente dos hechos paralelos. Yo creo que tiene que ver con el fenómeno de inestabilidad global que atravesamos, porque la inflación global no cesa, pero además con la discusión local en relación a la autoridad del Estado frente a los títulos públicos que pierden su valor. Bueno, en este caso, Eduardo Setti dice: la suba de tasas de la Fed generó una situación de caída general en los mercados emergentes que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Recompra es, vuelvo a tomar estos títulos que son deuda, que en algún momento los voy a tener que pagar, quizás lo emití a valor 100, y para no pagarlos a valor 100, si están valiendo 30, voy y los compro por 30, valor de mercado, y me ahorro plata. Hoy estaremos presentes en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado. Anunciaron 1.000 millones de dólares, 20%, 200 millones, más o menos. Eso es lo que dijo Eduardo Setti. ¿Y qué es lo que pasó a lo largo de la jornada con el MEP, que es el paralelo, es decir, el contado con liquidación es el que se deposita en una cuenta afuera, el MEP es el paralelo que se deposita en una cuenta local? ¿Qué es el MEP? Es un dólar bursátil, igual que el contado con liquidación. En lugar de ir a comprar dólares al mercado único libre de cambio, porque no se puede en cantidades, porque está cerrado, se suele hacer una operatoria. Algunos la hacen, no todos, seguramente me están escuchando, me están viendo, y algunos nunca hicieron MEP y no hay ningún problema con eso. Y el MEP lo que hace es ir al mercado bursátil, compras un título, ese título lo vendes contra dólares y ahí obtenés los dólares. Es una venta de títulos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, cada vez que se interviene en la recompra de títulos, y acá aparece la conexión entre el dólar paralelo y los títulos, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver, Julia, el dólar paralelo con los títulos públicos? Bueno, todo tiene que ver, porque al lograr subir el valor de los títulos en dólares, el Banco Central aparece recomprando, mejora su precio, bien, el MEP, que es la relación entre el valor de los títulos en pesos y títulos en dólares, cae. Ese es el efecto, es decir, mejora el valor de los títulos en dólares, por ende, no necesito, a ver, sí, acá vamos bien. Entonces, al mejorar esa relación, baja el MEP. ¿Qué es lo que vemos acá? La apertura arrancó con 3.53,90, sube un máximo de 3.70,82, es decir, estaba subiendo fuerte. Y cuando sube el dólar paralelo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y automáticamente se traslada al blue, que si se quiere es el ilegal, es el informal, pero es el que finalmente muchos miran, y genera problemas. Y volvió a acomodarse en el cierre en 3.53. Ustedes me dirán, no bajó. No bajó, pero el efecto que se estaba esperando era que subiera fuerte el MEP y por eso se anunció esta recompra de títulos. Esto en términos financieros, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, se está intentando que en un contexto de falta de dólares, la brecha entre el dólar oficial hiperregulado, porque muy pocos acceden, los importadores contados acceden, y los que están pudiendo justificar de dónde sacan su capacidad económica ante AFIC, están pudiendo justificar ante la Secretaría de Producción para qué necesitan los dólares y luego el Banco Central los autoriza. Los que pueden
obtener $100 en cash o $200 al MULC son solamente algunas personas, muchos han quedado afuera, y luego tenemos además el dólar turista también mucho más caro. Bueno, son pocos. En ese contexto tenés brecha. La brecha significa que tenés un dólar distinto en la economía, que lo que te genera es expectativas de devaluación permanente si la brecha sube. Si la brecha es estable, si vos tenés permanentemente un valor de 100 contra 200 y eso en general no se mueve o se mueven las dos al mismo tiempo, uno mantiene la relación de la brecha. No está bueno que haya esa distancia, no está bueno que haya esa distancia, pero no se mueve tanto, no se amplía. El problema es cuando empezamos a tener una ampliación de la brecha y eso es lo que iba a ocurrir hoy y viene ocurriendo y se está evitando. ¿Y eso por qué? Bueno, entre otras cosas, pues no tenemos dólares. Ojalá tuviéramos la posibilidad de no tener la regulación de dólares fuerte que Cambiemos propone. Vamos ahora a repasar, y ahí sí vamos al capítulo, algunas de las cosas que se estuvieron diciendo en relación a las críticas a, en este caso, a Massa y a lo que Massa le va a dejar al próximo gobierno, asumiendo además que ellos van a ser gobierno, algo que habría que ver, ¿no? No está para nada definido. Entienden que Massa posterga con parches, como el dólar soja, el endurecimiento del cepo, la intervención en la brecha cambiaria con bonos, o la recompra de deuda por parte del Banco Central. Miren qué increíble, ¿no? Ellos dejaron 100.000 millones de dólares de deuda y una recompra que además, bueno, es insignificante en términos de desendeudamiento. Son 1.000 millones de dólares contra 100.000 millones. Es poquito, pero así todo les parece un parche que resuelve. Claro, lo que tendríamos que resolver son los 100.000 millones de dólares que ellos dejaron. Y la corrección de las variables económicas y las soluciones de fondo para minimizar las chances de un colapso. Yo voy a mostrar un solo dato. La parte de la deuda, recién lo comentaron Carla y Nico, si se quiere es la más fácil. El endeudamiento en dólares es obvio, es evidente, lo conocemos todos. Sí hacen una trampa que ya hemos señalado muchas veces, que convierten el endeudamiento en pesos del gobierno de Alberto Fernández, de este gobierno, a dólares. Ahora le agregan la palabra en dólares equivalentes, cuando en realidad lo que hacen es engañar a la sociedad convirtiendo a dólares. El endeudamiento está en pesos porque si uno hubiera querido tomar dólares igual no podía porque nadie nos presta. Esa es una realidad. Si uno quería tomar dólares, no hay dólares en el mundo para prestarnos. Lo que nos está desembolsando el FMI es para repagar lo de Macri, pero no es un financiamiento extra, de ninguna manera. Ahora, yo me quiero detener en el segundo punto que habrán escuchado, que es la fenomenal emisión de pesos, ¿no? Y cómo esos pesos son una bomba que va a estallar, bueno, lo de siempre. Y cómo además generan inflación. Y acá estoy mostrando, esto es del informe de política monetaria del Banco Central, se llama IPOM, lo recomiendo, es interesante. Lástima, está hasta noviembre, me hubiera gustado que esté más actualizado, pero así está la publicación del Central. Y lo que tenemos es el peso de los pasivos remunerados sobre el PBI. ¿Qué son los pasivos remunerados? Bueno, son los instrumentos que emite el Banco Central, por ejemplo, las LEBAC en la época de Macri, por ejemplo, las LELIC hoy, y cómo aumentan su cantidad en la medida que el Banco Central emite esos títulos para absorber los pesos que hay en la calle. ¿Y qué es lo que vemos acá? Yo al menos veo tres momentos. El récord histórico lo dice el informe del Banco Central, además de decirlo yo, Julia Estrada, lo dice el informe del Banco Central. Récord histórico en 2018 con cerca de 11 puntos de PBI de pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LEBAC de manera indiscriminada la podía comprar tu mamá, tu tía, el verdulero, quisiera o no quisiera, ¿no? La podían comprar residentes, la podían comprar no residentes, como de hecho lo compró JP Morgan, todos podían comprar LEBAC, y eso hizo que el Banco Central llegara a emitir 11 puntos de PBI Banco Central. Sería interesante que ellos también pudieran explicar esta parte, por qué hicieron eso, porque ahí sí había peligro. ¿Por qué? Porque las LEBAC, en un contexto de apertura y de compra indiscriminada de dólares, generan un efecto claramente explosivo. Ahí sí va la bomba. Porque lo que pasó fue eso, se dieron vuelta, el primero que se dio vuelta fue JP Morgan, compró dólares en ese momento a 20 pesos, le regalamos dólares a 20 pesos y automáticamente se dolarizaron, por eso cae fuertemente luego de 2018 la cantidad de LEBAC, se dolarizaron, se fumaron las reservas del Banco Central, ahí es cuando se llama obviamente al Fondo Monetario Internacional para que reponga esos dólares, y esa bomba terminó así. O sea, sus pasivos remunerados sobre PBI cualitativamente son muy distintos a la situación que vemos después. Luego vemos un pico en 2020.
Bueno, medio fácil, pero hay que volver a repetirlo. En 2020, en el marco de la pandemia, había que financiar el ATP, había que financiar el IFE, cosas que nos generaron críticas. Yo no vi a muchos de los empresarios que quizás apoyan a Cambiemos criticar el ATP en ese momento. Para financiarlo se emitió. Esa emisión, que llegó a ser casi el 80% de la financiación del déficit del 2020, fue súper elevada, como en gran parte del mundo, significó una suba de los pasivos remunerados, que ya se convirtieron en LELIQ. Las convirtió el propio Sandleris, ¿no? Se dio cuenta que no era sostenible lo de las LEBAC, el propio presidente del Banco Central de ellos convirtió las LEBAC en LELIQ. ¿Qué significa LELIQ? Que no se pueden comprar por cualquiera, ya no las puede comprar ni tu mamá, ni tu tía, ni el verdulero, las pueden comprar solamente los bancos y no se pueden convertir a dólares. Ellos mismos pusieron una regulación un poquito más razonable y, sin embargo, esas LELIQ llegaron a ser casi 10 puntos del PBI. Y tenemos una tercera etapa, que es la actual, que si se quiere arrancó en el mes de mayo, junio, que es el Banco Central interviniendo con pesos para que no se caiga el valor de los títulos públicos, entre otras cosas, para que nuestra deuda pueda seguir teniendo mercado secundario, se pueda revender. Y la otra cosa que hubo fue el dólar soja. Sí, claro que sí, para poder comprar los dólares que liquidó el agro había que usar pesos. Esas fueron las dos razones que cualitativamente son muy distintas a la emisión de LEBAC de Cambiemos del 2018. Y esto hay que explicarlo, porque ¿saben qué pasa? Este dato llega a noviembre, va 9,3. Hoy está dando bastante más, 10, 11, algunos dan 12 puntos. Podría dar 15. 15 puntos de pasivos remunerados sobre PBI en este mecanismo de regulación, en donde no hay dolarización automática y en donde no los puede comprar cualquiera, es un escenario que macroprudencialmente se puede sostener. Lo que no se podía sostener era ni siquiera 11 puntos, no se podían sostener 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos de PBI con dolarización automática, es decir, te das vuelta, lo convertís a dólares y te vas, e incluso con la posibilidad de que cualquiera los compre. Lo que hay que discutir cualitativamente es el modelo económico. Estos pasivos remunerados sería bueno que bajen, sí, bajan con crecimiento económico, bajan con, la ausencia de estas necesidades que hoy tenemos de financiar en este caso, la compra de títulos públicos y de comprar reservas para fortalecer el Banco Central. Entre otras cosas, la compra de reservas se hace para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional que trajo Juntos por el Cambio. Porque si no, ni siquiera hubiera tenido Massa que hacer ese plan de dólar soja, porque es para cumplir con las metas del tercer trimestre y cuarto trimestre. Ojalá se haya podido entender una parte de todo esto, pero la discusión que ellos plantean, ¿cuál es? Este bolonqui económico, es decir, estos 9,3 puntos que acá me da noviembre de pasivos remunerados sobre PBI, estos 12 puntos, los puntos que a ustedes les gusten, quisiera que sean menos, quisiera que ustedes devalúen, que ustedes me hagan el ajuste y que ese ajuste cuando yo llegue ya esté licuado la cantidad de pesos y pueda tranquilamente abrir la economía para que de esa manera no tener un estallido económico. Ese es el planteo de fondo, que le estalle al gobierno actual, que la devaluación para licuar los pasivos remunerados, estos puntos sobre PBI que están en el central, y la deuda en pesos, porque la deuda en pesos se licúa cuando hay devaluación. Claro, lo que no se licúa es la deuda en dólares que le debemos al Fondo Monetario Internacional y también a los privados. Que esa licuación de pesos se haga en este gobierno y luego ellos puedan tener una etapa en donde, bueno, puedan tranquilamente avanzar hacia la apertura económica sin que los dólares se los lleven estos pesos que están acá. Es bastante fácil el plan económico, no es para nada intrincado, lo que tendrían que explicar es cómo fue el fenómeno de endeudamiento posterior fuga que nos llevó a tener que financiar este tipo de cosas.